tú estás aquí en medio de nosotros. Qué hermoso privilegio es contar con tu presencia, Señor. Gracias, papito amado, y te suplicamos que nos hables en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo use mi boca, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y danos esa palabra, danos ese alimento espiritual, danos esa enseñanza. Háblanos, Señor, y transfórmanos, cámbianos, para que cada día nos parezcamos más a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta tarde, mis amados, es marca la diferencia. Marca la diferencia. Nosotros tenemos que, hermanos, tenemos que marcar la diferencia. La pregunta sería, ¿cómo fueron nuestros padres? Imagínense que si nuestros padres fueron buenos cristianos, buenos hijos de Dios, fueron buenos siervos, y entonces a nosotros ¿qué nos toca? Marcar la diferencia, pero no en retroceso, sino ser diferentes a ellos, ser mejores que ellos, porque de eso se trata, de eso se trata. Si nuestros padres fueron buenos, nos dejaron un legado, y hasta donde ellos llegaron, nosotros tenemos que comenzar y seguir más, tenemos que avanzar más. Si nuestros padres, imagínense, si nuestros padres por qué sé yo, por ignorancia, por lo que sea, no buscaron de Dios, no le sirvieron, o le dieron las espaldas, conocieron a Dios y aún así le dieron las espaldas, a nosotros nos toca ser diferentes. A nosotros nos toca, entonces nos va a tocar luchar contra algo que nuestros padres no nos pudieron heredar en lo espiritual. Pero no nos lo pudieron heredar, pero nosotros vamos a abrir brecha y vamos a avanzar y vamos a ser mejores que ellos. No por competencia, sino porque Dios nos manda que cada día seamos mejores. Entonces marca la diferencia. Quiero mostrarles acá, quiero entrar ya a mi tema. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 en adelante. Aquí nos habla de un rey llamado Uzías. Los reyes de Israel, los reyes de Judá, algunos fueron, bueno, los reyes de Israel fueron malos. Los reyes de Judá, algunos se esforzaron y fueron buenos, y otros ahí sí que le dieron la espalda al Señor. Pero este rey Uzías, rey de Judá, dice, Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Miren qué joven, qué puro patojo, ¿verdad? Comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Dice el verso 5, hablando de Uzías, del rey, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entonces, cuando estaba Zacarías, él buscó a Dios. Dice, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Pero entonces miren cómo es Dios de bueno. Dice, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Estamos hablando del rey. Él comienza a los 16 años, comienza su reinado y comienza bien, hermanos. Comienza buscando al Señor, y dice ahí, Dios se manifiesta y dice, mientras el rey Uzías lo buscó a él, Dios lo prosperó. Y sigue diciendo en el verso 7, Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Solo aquí ya tenemos filisteos, árabes y meunitas, tres naciones, y el Señor lo ayudó. El Señor lo ayudó. Dice en el verso 8, y los amonitas pagaron tributos a Uzías. Y como Dios lo estaba ayudando, su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto.
pues llegó a ser muy poderoso. Entonces vemos acá, diríamos, es un buen rey. Es un buen rey, busca de Dios y Dios lo está prosperando. Lo ha hecho ya aquí muy poderoso. Entonces el verso 9 dice: Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Eso está bien. Está bien. Está velando por la seguridad de Jerusalén. Y Dios lo está ayudando. Y él está buscando de Dios. Verso 10: Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas. Recordemos que en Israel es escasa el agua. Pero este rey se dedicó, bueno, hizo torres, excavó cisternas, hizo pozos grandes para poder para abastecerse de agua. Dice, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos de ponerle atención. Todo eso lo hizo porque amaba la tierra. Entonces ahora yo pregunto, ¿nosotros amamos la tierra? Cambio la pregunta: ¿será correcto amar la tierra? No, porque nosotros no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Nosotros tenemos que amar las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando nuestro corazón se pega en la tierra, miren, en Génesis Dios le habla, se lo dice a Adán, después se lo dice a Noé, se lo dice a Abraham. Bueno, la cosa es, Dios nos da a nosotros, como la humanidad, nos da la orden de administrar la tierra, de sujetar la tierra. Dice, cultívala, siémbrala, y entonces nos da autoridad sobre todo para dominar la tierra. Dominio sobre las aves, dominio sobre las bestias del campo, dominio sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, dominio sobre los peces del mar. Dominio es diferente a amar. Dios nos dio autoridad a nosotros para dominar la tierra, no para amarla. Pero el Señor lo empezó a ayudar, él empezó a crecer, empezó a hacerse famoso. Vimos ahí que dice que se extendió su fama, se hizo poderoso, y entonces él empieza, ya tiene riqueza, ya tiene poder, ya tiene fama, él quiere más riqueza. Y entonces, hermanos, está bien, hay que trabajar, hay que acumular, hay que hacer de todo. Él empieza a tener ganado, a cultivar. Eso está bien, eso está bien. Tenemos que ser trabajadores, tenemos que tener visión, pero no amar la tierra. Es como dice el apóstol Pablo, o dice la palabra, la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Algunos dicen, es que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero. Entonces aquí como digo, construir torres está bien, poner ahí a vigilantes, eso está bien. El problema es cuál es la motivación que tiene. ¿Qué es lo que él está pensando? ¿Por qué está construyendo torres? ¿Por qué está construyendo cisternas? ¿Por qué está cultivando? ¿Por qué lo está haciendo? Y es porque ya su corazón empezó a amar la tierra. Entonces dice el verso 11: tenía también Usías, miren, y aquí ya va la cosa, ya va poniéndose un poquito diferente. Ya su pensamiento ya no es el mismo de cuando empezó. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla. Eso no es malo, hermano. Eso no es malo. Lo malo es cuando ya él empieza a poner su confianza en el ejército.
Ya él empieza a decir: somos un país poderoso, tenemos un ejército poderoso, tenemos los mejores soldados, los mejores guerreros, y nuestra seguridad depende de Dios. Tenemos que, miren, en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. Pero no dice que no debe haber guardia. Debe haber guardia. Pero el que al final guarda la ciudad es Dios. Y Dios va a usar a la guardia. Dios va a usar a los guardias. Pero nuestra confianza debe estar en Dios. Él aquí ya, lo vamos a ir viendo, él ya empezó a cambiar. Él ya empezó a poner su confianza. Dice, tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento. Verso 12. El número total de los jefes de familia, y ahí miren cómo era el ejército: guerreros valientes, era de 2600, y bajo su mando estaba otra vez un ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder. Aquí nos resalta bastante, la palabra viene y nos resalta eso: guerreros valientes, ejército poderoso, hacía la guerra con gran poder. Eso, miren, está bien, porque sería malo que dijera tenía un ejército que no servía para nada, ¿va? Aunque si lo vemos en el contexto, Gedeón, Dios le dice: bueno, vas a ir vas a ir, le dice Dios a Gedeón: vas a liberar a mi pueblo de los madianitas. Y entonces viene Gedeón y dice: bueno, entonces voy a preparar a toda la gente. No había ni ejército, hermano. Pero Gedeón dice: voy a preparar a todos los hombres, voy a ver cuántos hombres hay, cuánta gente hay. Y entonces, hombres de 20 años para arriba, ustedes van a ir a la guerra. Y entonces los llama. ¿Cuántos habían? 32,000. Armó un su ejército grande. Viene Dios y le dice: son muchos, pero ¿por qué son muchos? Porque si van a pelear los 32,000, van a decir que ganaron la batalla, porque son un ejército grande. Entonces el Señor le dice a Gedeón: diles, ahí sí que dile a uno, dile a uno que riegue la bola, que todo aquel que tenga miedo, que todo aquel que esté de miedoso, que se regrese a su casa. Esa noche, hermanos, con uno que le dijeron que fuera a decirle a los demás, el que tenga miedo, que se regrese a su casa, 22,000 se regresaron esa noche y se quedaron solo 10,000. Y entonces ya hay solo 10,000, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: todavía son muchos. Diles que vayan al río a beber agua, y yo te voy a decir quiénes se quedan y quiénes se van. Van los 10,000 al río a beber agua. Y entonces el Señor le señala a Gedeón y le dice: todos aquellos que no se tiraron al suelo, que no soltaron su arma, sino solo se medio agacharon y agarraron el agua con la mano y se la llevaron a la boca, con esos vas a ir a pelear. Y todos los que se tiraron al suelo a beber agua, esos que se regresen a su casa. ¿Cuántos se quedaron? 300. Contra un país poderoso, los madianitas, que los habían tenido dominados por 7 años, que entraban a la tierra de Israel. Dice que entraban con camellos, con caballos, con todo, y arrasaban con todo. Entraban como que si fueran langostas. Era tan numeroso el ejército de los madianitas que solo entraban, solo con pasar destruían todo. Y viene Dios y le dice: vas a ir a pelear con 300. ¿Y con qué arma, Señor? No había, solo una espada.
Pero Dios les dio la victoria a ellos con esos 300. Entonces ahora aquí este hombre, este rey Usías, se la lleva de que tiene un ejército poderoso, son buenos para la guerra. Miren lo que dice el verso 14. Usías proveyó además a todo el ejército. Les proveyó de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Estaban, podríamos decir, un ejército bien armado. Verso 15. Y en Jerusalén, este rey, hermanos, Dios le dio tanta sabiduría. Estamos hablando de aquel tiempo, hermanos. No es este tiempo de ahora, sino en aquel tiempo no existían armas sofisticadas más que la espada, la lanza. Pero este rey dice, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra. Si lo pasamos a nuestro tiempo, tendríamos que decir que este rey inventó lanzamisiles. Tendríamos que compararlo con eso. Hizo máquinas de guerras inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa que se hizo fuerte. Dios lo ayudó. Ahí, digamos, su corazón ya estaba cambiando, definitivamente. Su corazón ya estaba cambiando, pero aún buscaba de Dios. Aún buscaba a Dios y como que se medio apoyaba en Dios, pero ya su corazón ya se estaba volviendo, de verdad, hermanos, se estaba volviendo arrogante, se estaba volviendo orgulloso. Entonces dice el verso 16: pero cuando llegó a ser fuerte. Y eso le pasa a mucha gente, hermano. Eso le pasa a mucha gente. Mientras no hay necesidad, o mejor dicho, mientras tienen necesidad, mientras no hay trabajo, mientras hay enfermedad, voy a ir a la iglesia, voy a buscar de Dios, voy a servirle, y ahí están clamando, por favor ayúdenme a orar, y ahí están. Pero el Señor los bendice y los bendice y los bendice, y la bendición se convierte en un obstáculo para seguir buscando a Dios. Entonces, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Cuidémonos, mis hermanos, cuidémonos, que no nos pase esto. Dice, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esto, él era rey, no era sacerdote. Quemar incienso en ese tiempo era un privilegio exclusivo de los sacerdotes. Y entonces dice el verso 17: entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Verso 19: pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Estaba tan orgulloso, tan arrogante, como quien dice: yo hago lo que se me da la gana, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me va a impedir hacer lo que yo quiero. Y entonces dice, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Viene Dios y le hace brotar la lepra. Y es que la lepra es, digamos,
la lepra sale para mostrar que dentro, en el corazón, hay contaminación. Entonces Dios lo que está haciendo es, está haciendo visible que el rey está contaminado. Dice, le brotó la lepra delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Dice el verso 21: y el rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué se quedó leproso? ¿Por qué no se curó? Porque no se arrepintió. No se arrepintió. Miren qué mal le fue al rey. Y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba frente a la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Terminó mal. Estaba bonito, le estaba yendo bonito, estaba prosperando, estaba creciendo, se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte, se hizo famoso, se hizo poderoso. Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia para construir, para fabricar máquinas de guerra. Le dio sabiduría para estar construyendo torres, construyendo cisternas. Hermano, él podía engrandecer, podía hacer que mucha riqueza hubiera en el pueblo de Israel, pero se llenó de orgullo, de arrogancia, y no quiso cambiar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi tema de marcar la diferencia? Miren, esto es Uzías. Entonces dice que cuando Uzías quedó leproso, qué tremendo, hermanos, porque al quedar leproso ya no pudo seguir siendo rey, no pudo estar con su familia, no pudo estar en el templo. Lo sacaron a que fuera a vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento, o sea, que se vaya lejos. Lo expulsaron, lo aislaron. ¿Y qué pasó? Tuvo que vivir solito, solo porque nadie podía estar junto con un leproso. Aislado, ahí murió, perdió todo, hermano. Pero no se arrepintió por su arrogancia, por su orgullo. Ahora, entonces dice ahí que su hijo Jotam continuó gobernando. Entonces, en el capítulo 27, verso 1, comienza el reinado de Jotam. Dice: Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Ustedes dirán: ¿y qué tiene que ver eso con el tema, verdad? ¿Qué tiene que ver con el tema? Aquí está. Jotam, hijo de un padre arrogante, hijo de un padre que abandonó a Dios, que le dio la espalda a Dios, que se volvió orgulloso, que se volvió malo. Pero cuando Jotam toma el reino, dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Marcó la diferencia, hermano. Marcó la diferencia. Normalmente, eso es lo que se puede ver en lo normal. Hijo de un padre arrogante, ¿cómo va a ser el hijo? Triplicado. Triplicado. Padres malvados, hijos súper malvados. Pero Jotam marcó la diferencia. No se habla mucho de Jotam, al menos aquí en Crónicas. Dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho. Cuando habla ahí de conforme a lo que su padre Uzías había hecho, es
los primeros años del reinado de Usías. ¿Se recuerdan? Usías dice, buscó al Señor, y entonces el Señor le empezó a dar sabiduría, le empezó a dar fama, le empezó a dar poder. Entonces Jotam hizo lo recto, hizo lo que agradaba a Dios. Y dice, entonces, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. Dice el verso 3: él edificó la puerta superior de la casa del Señor. O sea, está haciendo trabajos para la casa de Dios. Edificó extensamente en la muralla de Ofel. Está trabajando para que Jerusalén esté mejor. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. También guerrió contra el rey de los amonitas y los venció. Aquí podría perderse también, pero dice, y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le pagaron también esto en el segundo y en el tercer año. Verso 6: y Jotam se hizo poderoso, igual que su papá, ¿eh? Se hizo poderoso. ¿Por qué? Porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Otra vez vuelvo a insistir, marcó la diferencia. Dice el verso 9: murió y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Lo que está diciendo es, él reinó 16 años, comparado con su padre, reinó 52 años. Pero él reinó 16 años, pero esos 16 años buscó a Dios, agradó a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Podemos, no, esto no lo quiero enfocar solo en lo espiritual. ¿Cómo fue mi papá? ¿Cómo tengo que ser yo? Tengo que ser mejor. Aprender, como dice la palabra, desechad lo malo y retened lo bueno. Eso tenemos que hacer. ¿Qué hicieron nuestros padres? Trataron de hacer las cosas bien, pero nosotros podemos mejorarlas. Ahora, si como estoy pensando, no solo usarlo en lo espiritual, en lo académico, en todos los ámbitos, familia, en el trabajo. ¿Cómo fueron nuestros padres? Quizá tuvieron menos oportunidades que nosotros. Aprovechemos nosotros las oportunidades que tenemos. No para decirles después, ya viste papá, yo sí logré tanto y vos no lograste nada. No, eso es una forma de honrarlos a ellos. Un padre se siente feliz, se siente honrado cuando los hijos logran lo que nosotros no logramos. Entonces marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. ¿Qué cosas ellos trataron de hacer y no lo lograron? Saben, nosotros tenemos la ventaja. Hasta donde ellos llegaron, nosotros podemos partir de ahí en adelante. La experiencia que ellos adquirieron nos la pueden traspasar a nosotros. Los errores que ellos cometieron, que no los cometamos nosotros. Pero marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. ¿Cómo está la sociedad allá afuera? Marquemos nosotros la diferencia. Seamos luz, seamos sal. Porque la gente, hermano, la sociedad se está corrompiendo, hermano. La sociedad, podemos decirlo en esta expresión, se está pudriendo.
está agarrando mal olor por todo lo que están haciendo. Si nosotros somos sal, vamos a mejorar eso. Podemos ser luz en esa oscuridad que hay afuera, pero nosotros marquemos la diferencia. Entonces aquí les mostré un ejemplo. Usías iba bonito, la verdad iba bonito, pero se echó a perder. Y Jotam, a pesar de tener el mal ejemplo de su papá, imagínense a un padre arrogante, un hombre arrogante, orgulloso, altivo. Jotam pudo haber sido peor, hermano. Yo he visto gente que los padres son una lata, hermano, y los hijos son 3 latas, son lo peor. Pero Jotam marcó la diferencia. Entonces quiero mostrarles otro ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de Manasés. Manasés fue el peor rey que Israel pudo tener, el peor de los peores. Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Manasés fue igual que los reyes paganos, pero ahorita les voy a mostrar realmente la cara de Manasés. Verso 3 dice, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Manasés es hijo de Ezequías. Ezequías como el rey quitó toda la idolatría que había, pero viene, muere Ezequías, y entonces se queda Manasés, y Manasés vuelve a levantar todo lo que Ezequías había botado. Dice, reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras. Por si alguien tiene dudas, acera no es la banqueta. Aceras son unas diosas. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Verso 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos. En los dos, mire, ¿dónde lo hizo? ¿Dónde hizo atrios para el ejército de los cielos? No está hablando del ejército de Dios. Cuando habla de los ejércitos de los cielos, está hablando de todo lo que Satanás se arrastró. Dice, hizo estos altares para el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. ¿Dónde lo hizo? En el templo de Dios, en el atrio y en el lugar santo. Es como que vengamos aquí y pongamos un altar ahí ustedes sabrán a quienes le hacen altares allá afuera la gente. Pongamos un altar ahí, otro allá, otro allá, otro allá, y que la gente de ahora venga aquí también. ¿Quieren venir al templo? Aquí tenemos altares para ustedes para que adoren. Es la peor abominación. Pero eso no es todo. Dice el verso 6: hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Verso 7: colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David
y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. En vez de poner el nombre de Dios, puso un ídolo abominable a Dios. Verso 9. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén. Hizo que la gente se perdiera. Dice, para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Se volvieron peores que las naciones paganas. ¿Esto quién es? Manasés. Manasés tuvo un hijo llamado Amón. Y ustedes quisieran escuchar algo así como lo que pasó entre Usías y su hijo, ¿cómo se llamaba? Pues no va a ser lo mismo, hermanos. El hijo de Manasés, llamado Amón, dice, tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho, y las sirvió. Era lo que se esperaba, era de esperar, hermano. Era de esperar. El papá, el hijo. Pero ¿por qué no nos vamos más adelante y miramos cómo fue el nieto? El hijo de Amón. Que ya hay hay un legado de Manasés, hay un legado de Amón. Ahora, ¿cómo será el nieto? Entonces, Josías, hijo de padre y abuelo malos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David. Bueno, entonces, ¿era hijo de Amón o hijo de David? ¿Quién era? Es hijo de Amón, nieto de Manasés. Pero tanto Manasés como Amón vienen de la línea de David. Pero ¿por qué la Biblia aquí no dice hijo de Amón? No, dice hijo de David. Porque siguió el camino de David, su padre, su antepasado, pues. Entonces Dios ya no lo llama hijo de Manasés, hijo de Amón, mejor lo llama hijo de David. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó, miren esto, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Fue fiel a la palabra del Señor. Un niño, 8 años, con el mal ejemplo del abuelo y del papá. Un niño que marca la diferencia. ¿Por qué les muestro a un niño? Porque podemos decir, ah, no, pero es que yo no puedo. Es que si lo vemos en lo secular, es que yo soy pobre, es que yo no tengo mucho dinero, es que yo no tuve oportunidad de ir a una buena universidad. Un niño marcó la diferencia. Alguien que es débil, alguien que no tiene madurez, que no tiene experiencia, marcó la diferencia. ¿Podemos nosotros marcar la diferencia, hermano? Marquemos la diferencia.
No somos una iglesia grande, no estamos en una colonia, qué sé yo, carretera al Salvador, no. El Señor nos puso aquí porque nosotros podemos marcar la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Podemos, hermanos, sigamos a Dios. Sigamos los caminos de Dios y no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Dice entonces, miren qué más le pasó a Josías. Verso 3: porque en el 8º año de su reinado. ¿Cuántos años tenía entonces ahí, aquí? 16 años. ¿Qué pasa con un muchacho de 16 años si su papá y su abuelo han sido gente mala? Está en la edad de ser más arrogantes, hermano. Está en la edad de perderse. Pero él, en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12, allá tenía 20. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. O sea, él por su lado, él buscó a Dios. Él se santificó, él se purificó, él buscó al Señor, él agradó a Dios. Pero el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? Si Manasés los había echado a perder, Amón los había echado a perder más. Y viene entonces Josías, siendo de 20 años, dice: no, voy a hacer cambios, voy a purificar al pueblo, voy a ser un buen líder, voy a guiar por el buen camino al pueblo. Dice, los empezó a purificar de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Verso 4: y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Esto requiere valentía, hermanos. Esto no es fácil. Es como que vayamos a quitarle los altares que tienen ahí abajo. Nos linchan. Pero Josías con 20 años, hermano, con 20 años se tomó ahí sí que tomó la autoridad que Dios le da para ir a hacer lo que hizo. No es fácil. Entonces dice que derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares de incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo y lo esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificio. Todos los que ofrecieron sacrificios, ahí les fue a tirar el polvo. Verso 5: entonces, después de haber hecho eso, entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. ¿De cuáles sacerdotes? Porque no iba a matar y quemar los huesos de los sacerdotes de Dios, de los sacerdotes de esos dioses falsos. Tomó los huesos, los quemó, dice, y purificó a Judá y a Jerusalén. Lo hizo también en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor. Lo hizo, hermanos, por todos lados. Verso 7: derribó también los altares
y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel, y después regresó a Jerusalén. Eso ya es mucho, hermano. Eso ya es bastante. Ahí ya marcó la diferencia. Pero como él se propuso en su corazón purificar a todo el pueblo, entonces nombró a sacerdotes para que limpiaran y purificaran el templo. Entonces miren, hermano, les había dicho, vamos a hacer limpieza general. Hay que sacar toda la idolatría, toda la basura, todo lo que hay en el templo lo vamos a sacar, vamos a limpiar, porque es el templo de Dios, debe estar limpio, debe ser santo, debe ser puro. Entonces mandó a los sacerdotes a que empezaran a hacer limpieza. Y cuando estaban haciendo limpieza en el templo, miren cómo es Dios de hermoso, encontraron el rollo de la palabra. No tenían Biblia. En ese tiempo era un rollo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero ni eso tenían, se había perdido. Y entonces cuando estaban haciendo limpieza lo encuentran. Entonces encontraron el rollo de la ley. Y entonces Josías le dio miedo, le dio temor. Y entonces él nombra una comisión y les dice: vayan a buscar a la profeta Hulda y pregunten qué hay que hacer aquí. O sea, veo a un Uzías que de verdad tiene tanta sabiduría de Dios, un patojo. Entonces dice en el capítulo 34, verso 22: entonces fue Hilcías con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, encargado del vestuario, y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella acerca del rollo que encontraron. Verso 23: y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que dice Deuteronomio 28 y 29? ¿De qué habla? De las bendiciones y de las maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Miren, ahí menciona. ¿Por qué no leemos algunas mejor? Porque eso es lo que leyeron ahí. Dice todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Veamos qué nos dice Deuteronomio. Primero, bendiciones por la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y sigue un montón de bendiciones. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas.
vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y sigues y obedeces y obedeces. Entonces vamos a ver dónde comienzan las maldiciones. Versículo 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes y en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidas como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor te convertirá en polvo, la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Y sigue todavía las maldiciones. Y entonces Hulda les dice: díganle al rey que el Señor va a traer sobre este lugar, sobre Jerusalén y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Verso 25. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos, por tanto mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Verso 26. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. El rey, Dios le está diciendo: te voy a salvar de todo el mal que voy a enviar sobre el pueblo. Me sorprende, de verdad me sorprende la respuesta del rey, la actitud del rey después de esto. Verso 29. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Verso 31. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor
y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. ¿Qué hace Josías? Entonces, va a venir el mal sobre el pueblo, pero sobre ti no te preocupes. Y entonces Josías dice, bueno, si viene un mal sobre el pueblo, yo voy a, por decirlo de esta manera, yo voy a procurar que el pueblo cambie para que no reciba ese mal. O sea, veo en Josías un corazón pastoral, un corazón paternal, protección para su pueblo. Yo ya estoy a salvo, pero eso no es suficiente. Quiero que el pueblo también se salve. Entonces él hace un pacto con Dios, pero en frente de todo el pueblo. Señor, yo hago un pacto contigo de cumplir tus mandamientos, de cumplir tu palabra. Yo estoy haciendo un pacto con Dios de cumplir. Pero entonces dice en el verso 32, además hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Con eso salvó al pueblo, hermano. El pueblo se arrepintió, el pueblo hizo pacto con Dios de ya no seguir pecando, de no darle más la espalda, de volverse al Señor, de cumplir sus mandamientos. Entonces dice el verso 33, y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres. Josías lo logró. Josías lo logró. Después de la muerte de él, dale el aplauso fuerte al Señor. Miren, hermanos, esta palabra, con esa palabra que he predicado hoy, no puedo evitar derramar mis lágrimas. De verdad. ¿Cómo el pueblo se perdió? ¿Cómo Josías pudo haberse perdido? Pero Dios siempre tiene misericordia de alguien. No es que no tuvo misericordia del pueblo, tuvo misericordia de Josías y lo usó para salvar al pueblo. ¿Cómo está? Hoy no es día de familia, pero preguntémonos, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo están mis vecinos? ¿Cómo están las calles? Aquí no sé cómo será, pero allá, zona 3, jueves, viernes, no se puede ni salir. Es tanta perdición. Y cuando uno mira, hermano, cuando, sobre todo el día viernes, aunque ahora ha crecido eso y pasa otra el jueves, un montón de gente, hermano, ahí van, pero son cientos de gente. Yo no sé ni cuánta gente va cargando una que pasa el viernes, que pasa a la 1 de la mañana, pero es larguísima y van todos así bien pegaditos. No sé si serán 500 personas, no sé, ni idea tengo de cuánta gente va, pero ¿cuánto caminan? Una cuadra o no sé.
Y de ahí hacen cambio otros y otros y otros. Toda la gente cree que con hacer eso se salvaron de sus pecados. No me burlo de ellos, créanme, no me burlo de ellos. Me da compasión. Gente que está perdida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Ay, yo ya soy salvo. Eso pudo haber dicho Josías. Ya el Señor ya me prometió que yo no voy a sufrir, no voy a ver ni siquiera el dolor del pueblo. No, Josías reunió al pueblo. Si queremos verlo, los obligó a hacer pacto con Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como yo ya soy salvo, voy a la iglesia, sirvo, soy feliz, y cuando el Señor venga, me voy en las nubes con Él. Pareciera que vivimos cantando aquella alabanza que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Es bonita esa alabanza, ese coro, es bonito. Pero eso de yo solo espero ese día es como decir no voy a hacer nada hasta que el Señor venga por mí. Tampoco. Tenemos que hacer algo. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. ¿Sabes? De ti y de mí, de cada uno de nosotros, se está escribiendo un libro allá en los cielos. Así como escribieron esto de Josías, se está escribiendo un libro allá arriba de nosotros. ¿Qué quieres que aparezca en ese libro? Que no vaya a aparecer como un Manasés, mejor que sea como un Josías. Hagamos algo. Mis hermanos de alabanza, por favor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie. Levantemos nuestra mirada al cielo. Y pensemos, digámosle al Señor con nuestro pensamiento, con nuestro corazón: ¿qué estás escribiendo de mí en ese libro? ¿Qué estás escribiendo de mí, Señor? ¿Qué es lo que ves en mí? No quiero ser un Manasés, no quiero ser un Jotam, quiero ser un Josías, Señor. Háblale al Señor. Háblale al Señor ahí entre tú y Él nada más. Exprésale lo que hay en tu corazón. Padre celestial, nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes tu atención, Padre celestial. Abre por favor
no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque estoy necesitado, muy necesitado. ¿Quién no sabe vivir sin tu presencia? Un menesteroso que desea que tú lo visites. Porque estoy necesitado, muy necesitado. ¿Quién no sabe vivir sin tu presencia? Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque estoy necesitado, muy necesitado. ¿Quién no sabe vivir sin tu presencia? Un menesteroso que desea que tú lo visites. ¿Habrá alguien entre nosotros que desea reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que quiera reconciliarse, que levante su mano. Queremos orar por ti, queremos ayudarte. Si tú quieres hoy reconciliarte con el Señor, ¿habrá alguien que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea hoy renovar sus votos con el Señor? Si hay alguien, que levante su mano. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿Habrá alguien que hoy quiera reconciliarse con el Señor? Gracias, Señor. Gracias, papito amado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Gracias. Gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre hay una palabra que tú envías a nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, papito amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es nuestro último servicio. El miércoles no tenemos servicio porque ya ha comenzado el retiro de verano. Así que los que quieran ir al retiro de verano pueden hacerlo. Los que quieran sintonizarlo pueden hacerlo. Nos volvemos a reunir el próximo domingo a las 4 de la tarde. Antes de que se retiren, mis hermanos, tómense un tiempo.